Damos gloria al maravilloso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores. A Dios el Padre ha puesto como proposición por nuestros pecados y lo ha enviado para darnos la salvación y la vida eterna. Soy el Pastor Braulio de la Torre Yepes y en esta hora de la tarde, bueno, tarde aquí en Colombia, noche en España, en la hermosísima España, la madre patria, vamos a tener un programa muy especial, un programa de estilo entrevista, donde tenemos un invitado, el cual pues ya ustedes lo estarán viendo en pantalla, pero él posteriormente se va a presentar y vamos a hacerle una serie de preguntas muy diferente el formato del debate, porque evidentemente en el debate uno intenta derribar al oponente. En este caso, mi invitado, que es mi amigo también, nos estará explicando algunos aspectos de su fe, todo con el propósito firme que nosotros también conozcamos mejor la fe de los otros. Porque nosotros somos investigadores, somos personas que nos preparamos y nos formamos, ¿verdad? Porque a veces uno lee un libro, ¿no? Que tal creencia piensa así y a veces uno de pronto, el libro no te está dando un verdadero enfoque de la situación. Por ejemplo, uno dice, bueno, en el caso de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, más conocido como los mormones, ¿verdad? Como se le conoce comúnmente, aunque ese no es el nombre de ellos, eso también yo lo voy a explicar brevemente. Entonces, uno dice, bueno, ellos creen esto, creen lo otro, pero otra cosa es cuando ya tú hablas con un miembro activo, con un representante de ellos, con un apologista, es una cosa totalmente diferente. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Ya puede usted comenzar a compartir el video. Si usted lo está viendo desde un celular, usted puede darle a la flechita derecha que aparece en su celular, lo puede compartir por Facebook, por Messenger, por Twitter, creo, por Facebook, WhatsApp también, ¿verdad? Si usted nos está viendo desde una computadora, también lo puede compartir de esa misma manera. Ya estamos al aire, por ahí está Francisco Agustín Bono, está preguntando que si estamos al aire. Bueno, hola, aún no ha empezado. Sí, estimado Francisco, ya hemos empezado. Estamos haciendo la introducción a este interesante programa, porque al pastor Braulio le gusta hacer este tipo de ejercicios teológicos. ¿En qué consisten o en qué radican? En que aprendamos, que conozcamos la fe de los otros, ¿verdad? Que los oigamos. No solamente es un libro, porque yo recuerdo cuando yo era muy joven, yo estudiaba en el Instituto Bíblico y había libros que hablaban de las distintas fe. Pero creo que es más interesante cuando tú hablas con una persona de otra fe diferente a la tuya y ella te puede explicar. Creo que es mejor que cualquier instituto bíblico y cualquier seminario teológico, esto lo supera. Entonces, yo les pido que se reporten ahí con sus saludos, digamos de dónde nos ve, dónde se encuentra, y vamos a presentar a aquel invitado que es Santiago Lázaro Martínez, desde la hermosísima España, nos diga quién es él, dónde vive, bueno, cosas muy elementales que él quiera compartir con nosotros. Adelante, estimado Santiago, te escuchamos y te vemos. Bueno, pues muchas gracias, encantado de estar aquí en su canal, es un privilegio poder compartir las creencias, la fe y las experiencias de cada uno, como usted bien ha dicho. Pablo ya lo dijo, examinarlo todo y retener lo bueno. Siempre podemos aprender de los demás. Yo, de hecho, veo muchos canales de diferentes hermanos de diferentes denominaciones y me gusta escucharlos porque siempre pueden tener una perspectiva diferente que me hacen a mí entender mejor las escrituras. Entonces, me gusta mucho. En cuanto a lo personal, pues tengo 60 años recién cumplidos en diciembre. Llevo 45 años bautizado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Conocí la Iglesia con 14 años y me bauticé con 15. Y bueno, pues desde que conocí la Iglesia aprendí a conocer y amar a Cristo sobre todo, porque la Iglesia es de Jesucristo, que nos llaman mormones por nuestra creencia precisamente en el libro de Mormón, pero nuestra Iglesia es la Iglesia de Jesucristo. Creemos en Cristo, adoramos a Cristo, enseñamos de Cristo y nos regocijamos en Cristo, como dice una escritura del libro de Mormón. Y enseñamos a nuestros hijos a que hagan lo mismo. Por lo tanto, somos absoluta y completamente cristianos, aunque nos diferenciamos de muchos otros grupos cristianos en algunas creencias que son un poco diferentes, porque creemos en la revelación continua, creemos en otros volúmenes de escritura que junto con la Biblia testifican de Cristo y nos dan una visión a veces un poco diferente a las tradiciones cristianas. Pero la base, el centro es el mismo. Y por lo tanto, como cristianos,
amamos a Cristo y procuramos seguir sus mandamientos y obedecer su voluntad. Me casé, tengo 4 hijos, 7 nietos y es un privilegio pues el vivir la vida. Ya llegando un poquito, ya estamos más cerca del final que del principio, pero por lo menos mi mente todavía tiene 15 años y en eso doy gracias a Dios de que sigo siendo optimista, deseo aprender cada día. Me matriculé en la UNED, la Universidad Española a Distancia, para estudiar historia. Estoy estudiando historia tranquilamente, muy sosegadamente, con solamente el deseo de aprender, nada más. Y bueno, pues aquí estamos intentando aprender cada día y mejorar en lo que podamos y compartir lo que creemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Excelente presentación. Bueno, Santiago nos dice que tiene 60 años, pero yo pensé que tenía menos de 50. Se ve bastante joven. Gracias. Él es español. Acá en Colombia son las 2 de la tarde, allá son las 8 de la noche. Sí, correcto, por eso es un horario atípico para nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros hubiéramos hecho el programa a las 7 de la noche, le hubiera tocado a las 2 de la mañana y entonces no era justo con verdad. Entonces, pues, otra cosa, tiene 45 años de estar en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que es el verdadero nombre que nosotros comúnmente se le llama mormón, pero realmente esa fe se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, SUD, por eso aparece ahí SUD. Muy bien. Entonces, yo conozco mormones de hace muchos años, son personas muy pacíficas, son personas muy tratables, son personas muy agradables, ¿verdad? Independientemente que no tengamos la misma fe, pero mi experiencia de conocer mormones de que vieron adolescentes siempre han sido personas muy agradables, ¿verdad? Sabemos que hay grupos de creencia que son muy agresivos cuando uno no cree como ellos y yo veo una diferencia por lo menos en ellos, ¿verdad? Entonces es muy agradable para mí tratar este asunto. Entonces, ¿de qué se trata el programa de hoy? Vuelvo y repito para los que están llegando. El asunto a tratar es que el libro de Mormón, evidentemente, como yo conversaba personalmente con mi estimado Santiago, él dice, bueno, nosotros somos los únicos que creemos en el libro de Mormón, ¿verdad? Otra fe, no creemos en el libro de Mormón, ¿verdad? De hecho, se considera de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, un tercer mandamiento. También tienen Doctrina y Convenio, La Perla de Gran Precio, la revista Liahona y entre otras publicaciones que yo creo que la Liahona todavía se debe estar produciendo. Entonces, sobre el libro de Mormón se han cernido muchas preguntas, cuestionamientos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué mejor que un miembro honorable, con buen testimonio, un hombre que es un buen ciudadano también, nos pueda hablar un poco de eso, ¿verdad? Esto es unas preguntas que vamos a hacer. Repito, no es de debate, no es, por ejemplo, cuando yo tengo un debate, yo organizo mis preguntas de tal manera, pues que obviamente quiero refutar la posición del otro. Este va a ser exclusivamente a manera de entrevista y pues podremos conocer un poco más acerca de todo esto. Entonces vamos a estar saludando por acá. Primero que nos saluda Francisco Agustín Bono, la hermana Ángela Patricia Restrepo, la hermana Dilma, el hermano Eder, la hermana Valentina. También sigue saludando Francisco, cristiano católico evangélico, ¿verdad? Él es católico, pero también le he tomado mucho aprecio y él también me tiene bastante aprecio a mí. Bueno, ¿sí? Entonces ya sigan compartiendo porque esto se va a poner muy, muy interesante. Entonces, estimado Santiago, bueno, ya podemos empezar. Yo le estaré transmitiendo una pregunta a usted y usted estará tomando un tiempo prudente, ¿verdad? Un tiempo prudente para respondérmelo. Bueno, estimado Santiago, lo primero que a nosotros también está mi querida suegra, Verena Aguilera. Es mi suegra, yo quiero mucho a mi suegra. Siempre dice, no, que la suegra. No, yo tengo una suegra. Y es mi suegra y es mi amiga y la aprecio mucho. Yo sé que ella también me quiere a mí bastante, gloria al Señor. Bueno, el primer tema sería, estimado Santiago, el asunto del idioma en que se escribió originalmente el libro de Mormón, según, ¿verdad? Se habla de un egipcio reformado. Lo que sucede es que antropólogos, fisiólogos, o sea, todos los que estudian el idioma, etcétera, la lengua,
dicen ellos que nunca han encontrado un idioma que se llame egipcio reformado. Ahí estoy teniendo un poquito de detalle ahí con la señal. Entonces dicen que nunca han encontrado o sea, que nunca existió un idioma llamado egipcio reformado. Entonces yo por acá tengo el libro de Mormón. Voy a confirmar la cita por acá, estimado Santiago, voy a leerlo para hacerlo de esta manera lúdica. Dice Mormón 9, 32 y 34. Yo tengo aquí el libro de Mormón. Se lo pongo en pantalla. Voy a leer Mormón 9:32. Dice: y aquí hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento de los caracteres que entre nosotros se llama egipcio reformado, y lo hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Verso 34. Pero el Señor sabe las cosas que hemos escrito y también que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, y por motivo de que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, por lo tanto, Él ha preparado los medios para su interpretación. Entonces, ya habiendo leído la base, quisiéramos hacerle esa pregunta, estimado Santiago, acerca de este cuestionamiento del egipcio reformado y lo que dicen los expertos, que ese idioma jamás existió y que ninguna rama egipcia, israelita, iba a hablar un egipcio reformado. Adelante, Santiago. Bueno, esto es interesante y hay que aclarar quizás para que lo podamos entender en contexto. Siempre las cosas, sobre todo cuando hablamos de historia, tenemos que ver el contexto. Hay que comprender dos cosas. Primero, el idioma en sí no puede existir porque no es un idioma popular que se haya conocido entre otras culturas. Es una definición que daban los propios nefitas al idioma que hablaban ellos y al idioma que habían escrito. Ellos, lógicamente, salen de Jerusalén en el año 600 a.C. y su idioma es el hebreo o el arameo. Pero también tenían, como dice en primer Nefi al principio del libro de Mormón, usaban el idioma de los hebreos y la ciencia de los egipcios, es decir, conocían la cultura egipcia. Y por lo tanto, a la hora de escribir en planchas de oro, les resultaba mucho más cómodo utilizar caracteres egipcios que ocupaban menos espacio que el hebreo. Esa es la explicación para lo que ellos denominan egipcio reformado, porque además hicieron, a través de los cientos de años, como todos los idiomas saben que evolucionan, pues hicieron como una especie de mezcladillo, porque el libro de Mormón al final se escribe durante muchas generaciones y se compendia, es decir, se resume por el profeta Mormón a partir de los años 350 en adelante aproximadamente de la era cristiana. O sea que casi 1000 años después de que Nefi empezara a escribir, Mormón hizo el compendio. Por lo tanto, un idioma en 1000 años sabe que cambia muchísimo. Podemos ver ejemplos europeos que en 1000 años, bueno, prácticamente del latín, 1000 años después de la destrucción del Imperio Romano, nacen todos los idiomas romances que se hablan en Europa: francés, inglés, español, italiano, portugués, alemán, incluso con las mezclas con lenguas bárbaras, pero nacen en ese tiempo. Entonces, primero, el idioma es una definición propia, del libro de Mormón. No, nadie va a conocer el egipcio reformado porque solo lo decían ellos. Eso es como, le pongo un ejemplo muy, muy simpático, es como si usted a su amada esposa le llama chiquitina y solo lo sabe usted. Y usted habla de su chiquitina y los demás no sabemos lo que significa. Usted sabrá que su chiquitina es su querida esposa, pero todos los demás nos resultará una palabra completamente ajena, porque no está en nuestro uso, en nuestro argot. Por lo tanto, como egipcio reformado, esa definición solo existía para ellos. Y segundo, era posible, es plausible, que los israelitas usaran el egipcio cuando en realidad casi siempre eran enemigos de los egipcios. Pues mire, en 1900, tengo unas notas, ¿vale? No tengo escrito, pero tengo aquí unas notas para ser preciso. En 1900, y lo puede buscar cualquiera en internet, 1966, Tel Arad, descubrimientos de ostracas, que son pedazos de vasija de barro. Cuando se rompían las vasijas de barro, ellos lo utilizaban como de bloc de notas. O sea, se rompía una vasija y cogían el trozo de cerámica y escribían. Y mandaban mensajes y todo en esos pedazos de vasija. Se llaman ostracas, ostracón. Ostracón es el singular y ostraca creo que es el plural, si no me equivoco. Yo no entiendo mucho, pero es ostraca y ostracón. Entonces, en Tel Arad descubrieron, arqueólogos judíos, nada que ver con miembros de la Iglesia, descubrieron que había un asentamiento donde se escribía en una mezcla de judío, de hebreo y de egipcio, y que lo habían mezclado de tal manera que era como un spanglish, una especie de spanglish, para que nosotros nos entendamos. Una mezcla de spanglish es una mezcla de español e inglés, pues era una mezcla de hebreo y de egipcio.
y lo utilizaban, y hay pruebas documentales, históricas y científicas en las ostracas de Tel Arad, 1966. Es un asentamiento, además, del siglo VII y VIII a.C., que coincide exactamente en fecha con la salida de Nefi de Jerusalén, en el año 600, y estos asentamientos son un poco anteriores, con lo cual la cronología coincide, y es una mezcla del hebreo y del egipcio. Era egipcio hierático y hebreo demótico, para ser más exactos, ¿vale? Y lo pueden encontrar, buscan ostracas de Tel Arad y verán cómo precisamente hace referencia a esa mezcla del hebreo con el hebreo, que podría perfectamente calificarse de egipcio reformado. Por lo cual tenemos las dos pruebas. Primero, el uso de la palabra, que es propia de ellos únicamente, que se lleva a cabo por la transformación y la mezcla de ambos idiomas, y luego hallazgos arqueológicos en el propio Israel, en la propia época aproximada de la salida de Nefi, donde esto se puede probar de que existen. Eso sería un poquito la respuesta. No sé si quiera hacer una puntualización. De pronto un poquito, sí, correcto, de pronto un poquito, bueno, el asunto, ¿por qué no encontramos dentro de las mismas autoridades egipcias que los mismos egipcios digan que había un egipcio que se llamaba reformado? ¿Ya? Por ejemplo, usted afirma, y es muy interesante la respuesta, dice que era como una terminología que ellos usaban. Pero yo, bueno, no tanto en los últimos tiempos, pero en tiempos muy, bueno, en años anteriores yo estudié mucho lo que es la egiptología, que tiene que ver con Egipto y eso. Un día terminé investigando eso. Y bueno, evidentemente en algún momento se conectó el asunto del Egipto reformado, porque a las autoridades egipcias les preguntan, venga acá, ustedes algún día dentro de Egipto, ¿hubo algún egipcio reformado? Y ellos mismos han dicho que no. O sea, los mismos egipcios dicen no haber conocido nunca un egipcio reformado. Este sería otra pequeña acotación para pasar a la siguiente pregunta, estimado Santiago. Pues, adelante. Yo creo que más o menos lo he dado a entender con la respuesta anterior. Vamos a ver. Primero, no se dice en Egipto. O sea, las pruebas arqueológicas están en Israel. Tel Arad. Pueden buscarlo en internet. Tel Arad. Hallazgos de ostracas en Tel Arad, en egipcio, no egipcio reformado con esa expresión, pero sí una mezcla de egipcio y de hebreo. Como he dicho, egipcio hierático y hebreo demótico. Por lo tanto, los egipcios no lo saben, pero los judíos sí. Los judíos, que tanto también habían presumido de que se llevaban fatal con los egipcios y que jamás en la vida podrían haber utilizado el idioma egipcio, pues sí, en esas ostracas se demuestra que usaron el idioma egipcio. Por lo tanto, no es en Egipto donde tenemos que buscarlo, no es el nombre por el que tenemos que buscarlo, porque es un nombre que se lleva solamente en las Américas, y para demostrar de que es posible no, que es real, que se usó, que hubo esa mezcla en Tel Arad, tenemos pruebas físicas. No sé si tengo por aquí alguna foto de las ostracas originales, no sé si no lo pueden buscar directamente ustedes. No lo tengo por aquí. Me he preparado algunas fotos de algunas cosas, pero no de esta concretamente no. Pero pueden verlas perfectamente, que las ostracas son pedazos de vasija que cuando se rompían las utilizaban para escribir, y en ese asentamiento, que parece ser que habían algunos egipcios junto con los judíos, con los israelitas, pues escribían en una mezcla de los dos idiomas, exactamente igual. Por lo tanto, perfectamente se puede calificar de un egipcio reformado porque es una mezcla de los dos idiomas. Entonces tenemos primero la explicación de que es una definición propia de un solo pueblo. Por lo tanto, es como preguntarle, no sé, a un indio navajo qué le parece el chino. Pues a lo mejor no sabe ni dónde está China, porque en su historia jamás ha salido de su territorio, ¿no? Entonces, como definición es propia solamente de ellos, y como prueba arqueológica los descubrimientos en 1966 en Tel Arad. Bueno, muchas gracias, estimado Santiago. Ya de esta manera estamos culminando la primera pregunta. Esto es un ejercicio que estamos haciendo donde le estamos preguntando a un miembro de la Iglesia de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como los Mormones,
acerca de algunos asuntos que se cuestionan sobre el Libro de Mormón. Y aquí pues lo estamos haciendo de una manera muy interesante, muy investigativa, ¿verdad? Bueno, también saluda a mi amada esposa Angélica que está por ahí. Bueno, ahora hay otro aspecto que también se habla mucho, es sobre el río Lamán. Sobre el río Lamán. Porque se dice, y estamos hablando, pues lo hablamos a grosso modo, se dice que no hay evidencia de la existencia de ese río. Yo pudiera leer en Nefi capítulo 2, versos 6 al 9, voy a corroborar que la cita sea así. Es Nefi 2, 6 al 9. Dice, y aconteció después de haber visitado 3 días por el desierto, asentó su tienda en un valle situado a la orilla de un río de agua, y sucedió que erigió un altar de piedra y presentó una ofrenda al Señor y dio gracias al Señor nuestro Dios. Y al río que desagua en el Mar Rojo dio el nombre de Lamán. Y el valle se extendía por las riberas del río y llegaba hasta cerca de su desembocadura. Y cuando mi padre vio que las aguas del río desembocaban en la fuente del Mar Rojo, habló a Lamán diciendo, oh, si fuera semejante este río fluyendo continuamente en la fuente de toda rectitud. El asunto sería, estimado Santiago, ¿cómo pudiera usted comprobar o demostrar la existencia de un río llamado Lamán? Adelante, estimado Santiago. Muy bien. Primero quiero explicar, por si no lo saben, que no hemos pactado las preguntas. Y como no hemos pactado las preguntas, pues no sabía yo lo que nos iba a preguntar. Sí, correcto. Gracias, Santiago. Eso es importante porque, de hecho, lo hemos hecho con mucha honestidad porque él me dijo, pastor, las preguntas resérveselas, no me diga cuáles o qué puntos vamos a tocar más que todo. Y entonces eso se está haciendo como... De hecho, Santiago no sabe qué aspecto le voy a tocar. Eso es muy importante, Santiago. Gracias por recordarme. Claro. No, lo digo porque si me lo hubiera preparado, le podría decir el nombre del río. Existe un río que coincide exactamente con la descripción que acabo de leer en el libro de Mormón. Lo que pasa que, vamos a ver, estamos hablando de hace más de 2.600 años aproximadamente, y en 2.600 años los ríos cambian de curso. De hecho, el Nilo ha cambiado muchas veces de curso. Están buscando la ciudad de Pitón, por ejemplo, o la ciudad donde supuestamente vivieron los israelitas, que no se ha descubierto todavía, porque el delta del río ha cambiado varias veces de posición y se han producido muchos cambios. En la zona del sur de Israel, camino de la península arábiga hasta donde se supone que embarcaron, que sería más o menos la actual costa de Yemen, donde embarcaron para las Américas, todo ese camino se conoce como la ruta del incienso. Es una ruta conocida, que era una ruta ya conocida entonces, no fueron simplemente a la aventura, sino que más o menos seguían una ruta, un patrón. Por eso dice que iban buscando las zonas más fértiles del desierto, porque era una ruta que hacían los caravaneros de incienso. No sé, por eso, pues digo, como no me lo he preparado, no sé el nombre, pero había un río que le llaman Guadí allí, porque además la zona desértica no tienen a veces cursos, como se dice, continuos, sino que a lo mejor son estacionales. Son ríos de agua estacional que en la época de lluvias tienen un gran caudal, pero luego cuando llega la época de verano se secan completamente y solo queda el cauce seco. Se llaman Guadí. Guadí, bueno, de hecho, yo vivo ahora en Guadalajara. Guadalajara significa el río de, no lo voy a decir lo otro, que es un poco feo, ¿no? Pero todo lo que empiece por Guada es río en idioma semítico. Aquí ya es árabe, pero vamos, Guadí es de la misma raíz semántica y significa río. Y ya le digo, si supiera, me hubiera podido preparar, le podría decir exactamente el río, pero es que una vez lo busqué porque me hicieron esta pregunta y lo estuve buscando por internet y lo encontré, estuve buscando y realmente sí que hay ríos que van a desaguar al Mar Rojo y coincidirían más o menos con la zona, porque la parte que dijéramos más detallada está en el libro de Mormón y que además podemos comprobar porque es en el Viejo Mundo todavía, es la zona del viaje desde Jerusalén hasta la costa de Yemen, donde se supone, pues, supuestamente que embarcaron. Toda esa ruta, el río Lamán, las montañas, la ciudad de Nahom, que dice que allí murió Ismael y fue enterrado porque había una necrópolis, un cementerio, y se encontró en el año, bueno, lo tengo por ahí anotado, si hablamos de eso no sé si hablaremos luego de Nahom, pero en la ciudad de Nahom se encontró una necrópolis con un altar que ponía NHM, que ya saben que en hebreo las vocales no se escriben, pero coincide perfectamente con Nahom. En la zona donde se puede calcular que pararon, donde murió Ismael, el padre de las esposas de los hijos de Ley, y allí fue enterrado.
y se ha encontrado hace poco, y también por arqueólogos que no son miembros de la Iglesia. Es que muchas veces dicen, no, es que solo buscáis y encontráis lo que queréis encontrar y solamente os preocupáis. No. Nosotros buscamos porque tenemos capacidad y porque hay gente muy inteligente dentro de la Iglesia y creo que tenemos el mismo derecho a investigar, igual que cualquier cristiano investiga la arqueología bíblica y no por eso es más o menos interesado. Pero que estos acontecimientos que yo estoy contando no los han encontrado ningún miembro de la Iglesia erudito o arqueólogo o historiador, sino que son descubrimientos que hacen cualquier historiador. Encontraron eso y ese altar ponía NHM. Así es que perfectamente coincide con Naum. Y luego, además, al final, en la última parte del viaje, que dice que había una zona fértil donde encontraron madera para construir el barco, precisamente sí que en Yemen, aunque a pesar de ser una zona desértica, hay un par de parajes a la desembocadura de los ríos donde se puede encontrar un tipo de naturaleza hoy todavía, y además yo vi una vez fotos satélite, donde sí que hay zonas que hay agua, que hay árboles y que perfectamente coincidirían con la zona donde construyeron el barco antes de partir hacia la tierra prometida. Pero prometo buscarle el nombre del río, que ahora ya en ese sentido me gusta siempre luego verificarlo y si acaso en cuanto lo encuentre lo pondré como referencia en los comentarios. Así es. Muchas gracias, estimado Santiago. También saludo a mi estimado Francisco, cristiano, evangélico, católico. Dice, hay cosas que deberían explicar para que el público entienda mejor. Si quisiéramos, estimado John, lo que sucede es que vamos a ir como un poquito, vamos a tener a Santiago muchas veces más acá y él nos va a explicar unos asuntos muy interesantes. También saludo a Brenda Mora, es integrante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida como los mormones. Y Francisco Agustín Bono dice, hola hermana Brenda, yo también, bueno, correcto, también Francisco está, muchas gracias, son amigos. Y correligionarios, sí, de Santiago. Bueno, allá en España son las 8:33 de la noche. Bueno, interesante. Ahora, vamos a ver el aspecto de los animales. Yo sé que Santiago se preparó muy bien para este asunto. Entonces voy a leer algún asunto en Éter. Éter sí, se dice así. Y Éter, 9:18 al 19. 9:18 al 19. Yo lo leo y después te pasa al punto. Bueno, dice Éter 9:18 al 19. Estamos desde Colombia. Para Francisco y para Brenda les saludamos desde Suramérica. Son las 2 de la tarde acá. Apenas ahorita almorzamos. Ya ustedes ya cenaron. Dice 18. Y también todo género de ganado, bueyes, vacas, ovejas, cerdos, cabras. También muchas otras clases de animales que eran útiles para el sustento del hombre. Y también tenían caballos, asnos, elefantes, curolomes y cumomes, todos los cuales eran útiles para el hombre y más particularmente los elefantes y curolomes y cumomes. Bueno, aquí, bueno, listo. El punto es, estimado Santiago, de aquí van a salir dos preguntas de Éter 9:18 al 19. Van a salir dos preguntas. El asunto es que arqueólogos, más que todos los arqueólogos, historiadores afirman que en esa época no había ese tipo de animales en América. No había ese tipo de animales en América. Y que evidentemente estos llegaron con el advenimiento de los europeos a América, que es en el año 1492, ¿verdad? El 12 de octubre de 1492, que es cuando se pone la fecha de la llegada de Cristóbal Colón a lo que hoy en día se llama El Salvador. Entonces ellos dicen, no habían esos animales. De hecho, que fueron los españoles, aunque sabemos que aquí llegaron ingleses también. Bueno, vamos a ubicarnos en Norteamérica. Vamos a ver Norteamérica. Ellos fueron los que trajeron, por ejemplo, el tema de los caballos y de todos esos animales. O sea, que no hay evidencias arqueológicas que demuestren que antes de la llegada de los europeos, ya sabemos que estamos hablando del final del siglo XV, existieran estos animales. Y la otra preguntita, después la podemos ampliar. Ahí aparecen dos nombres de dos animales que... vamos a decir que los botánicos y los biólogos dicen que no, ¿qué animal era eso? Porque no han podido identificarlo. Adelante, estimado Santiago. Vale, pues esta es una pregunta que se nos hace mucho y que aparentemente podría ser un anacronismo, más que anacronismo, una falta de... Bueno, anacronismo en el sentido de que, como usted bien dice, todos esos animales los llevaban los españoles en el siglo XV y el XVI.
y que antes no habían existido. Hay una cosa aquí importante que voy a, primero antes de responder, explicar porque se aplica a todo el libro de Mormón. Es que el libro de Mormón se publica, mejor dicho, se traduce en 1829 por el don y el poder de Dios y se publica en 1830. En esa época no existía absolutamente nada de arqueología en Centroamérica. Si lo quieren mirar, ponen inicio de arqueología en Centroamérica, verán que empieza en 1839, cuando un dibujante con un historiador empiezan a recorrer las ciudades con los indios que estaban cubiertas por vegetación completamente, por eso estaban tan escondidos, porque había montones de ciudades, pero la selva es tan tupida y tan grande que después de abandonar las ciudades tras el colapso maya del siglo IX, pues en 500 años prácticamente estaban cubiertas de vegetación y solo las conocían los indígenas de allí de haber pasado. Entonces, estos arqueólogos fueron con un dibujante y empezaron a dibujar pues, las primeras escenas de los primeros grandes edificios que habían en la zona de Mesoamérica. Es decir, que cuando el libro de Mormón se publica en 1830 no había ningún conocimiento absolutamente de arqueología ni de historia centroamericana. Y fíjense cómo todas las cosas que dice el libro de Mormón se han ido descubriendo poco a poco. Una vez a un profeta llamado, creo que era Xavier G. Grant, en 1920 o por ahí, 1930, una persona se burlaba diciendo que el libro de Mormón habla de que construyeron con cemento y que nunca se había encontrado cemento en Mesoamérica, en Centroamérica. Y el profeta le contestó, bueno, no se ha descubierto todavía, pero dennos tiempo, porque la arqueología en aquella época todavía no estaba en fase incipiente, es ahora cuando empiezan a investigar un poco más profundamente. Y le dijo, no se preocupe, yo creo que había cemento en Centroamérica, como le dice el libro de Mormón. Dice, si yo no lo averiguo en mi vida, mis hijos o mis nietos lo averiguarán. Efectivamente, años posteriores se encontró grandes construcciones con cemento. Y un cemento, además, que lo he estudiado yo, viendo a los arqueólogos centroamericanos que hicieron un estudio del cemento maya y era tan bueno como el cemento romano. Que el cemento romano, si saben un poco de construcción en la época romana, fraguaba hasta bajo el agua. Construían puentes con cemento que fraguaba bajo el agua. Y el cemento maya es tan bueno o mejor en algunos aspectos que el cemento romano. Hay una comparativa. Dicho esto, con los animales pasa lo mismo. No todos los animales que cita el libro de Mormón podemos encontrarlos. Pero sí que se han reído mucho de que si no había caballos, que si elefantes no habían, que si era imposible. Bueno, pues con el tiempo se han ido encontrando. Primero, voy a hablar solamente de caballos y de elefantes, como un ejemplo, ¿vale? Porque además son los que mejor conozco, no voy a hablar de cosas que no conozco ni me voy a inventar nada, lo que he estudiado más. Los caballos, habían en América caballos precolombinos, pueden buscar caballos precolombinos y verán que habían, pero los vestigios que se han encontrado, los más modernos, parece que se extinguieron como en el año, creo que son 2500 a.C., con lo cual sería un anacronismo con el libro de Mormón que cita. Ten en cuenta que se cita en Éter. Éter no es la época de Nefi, porque el libro de Mormón tiene 3 culturas diferentes de las que se habla. La cultura, el libro de Éter, que es un registro que encuentra a los nefitas de un pueblo anterior, que históricamente coinciden con la civilización olmeca, y la civilización olmeca es del año 2000 a.C., con lo cual estaría ya muy cerquita de los últimos descubrimientos de caballos. Por lo tanto, sería muy plausible que los olmecas hubieran tenido caballos, los nefitas también, aunque ya es más posterior la fecha. ¿Cómo se puede comprobar esto? Pues se puede comprobar mirando a caballos precolombinos y viendo que primero se pensaba que se habían extinguido hace 10.000 años. Luego se encontraron de hace 5.000. Ahora se han encontrado de hace 2.500 años. En cualquier momento se puede encontrar restos de caballos de la época, de los lamanitas o de los jareditas. Los jareditas son 2000 a.C. y los lamanitas o nefitas 600 a.C. en adelante. Por lo tanto, sí que hay restos que se pueden ser plausibles. Luego hay un ejemplo muy interesante con los elefantes. Los elefantes pasaba lo mismo. Elefantes se han encontrado esqueletos de mastodontes, pero también se pensaba que se habían extinguido 10.000 años antes de Cristo, con lo cual la cronología no sería posible. Sin embargo, y aquí tengo un artículo que yo publiqué, y aquí este sí que tengo la foto preparada aquí, a ver si lo podemos ver. No sé si pueden verlo, pero esto
creo que es un elefante, ¿no? Si lo dan una pausa y lo miran, verán que tiene trompa, tiene orejas, tiene hasta las rodillas con la rodilla propia de los elefantes, que es hacia adelante en vez de hacia atrás, como los demás. Y tiene grandes orejas, tiene una trompa. Este es un bajorrelieve de Copán. No me acuerdo ahora exactamente el siglo, pero es la época de los nefitas y de los lamanitas. Y en este mismo artículo tengo un montón de instrucciones de investigaciones del Instituto Mexicano de Arqueología, creo que se llama, donde dice que los restos de elefantes, de mastodonte, no es un elefante africano, es un familiar del elefante, no es el típico elefante africano, pero sí que es un elefante, los mastodontes, que pensaban que se habían extinguido en el año 10.000, han encontrado mastodontes del 100 a.C. y hasta del 150 después de Cristo. Creo que lo tengo por aquí, las fechas exactas. Como no lo tenía preparado, pues no le puedo decir, pero vamos. Si no recuerdo mal, eran del siglo I a.C. y del siglo II a.C. Las imágenes en Copán. Pueden buscar elefantes en Copán y verlo ustedes mismos por internet. Por lo tanto, el elefante es un ejemplo claro de que mucha gente decía que era imposible y se han encontrado con el tiempo. Las vacas, los demás, probablemente lo encontremos con el tiempo también, algunos otros restos. Ese tema ya no lo he visto tanto, pero en lo de los caballos y de los elefantes está claro que sí, que fueron coetáneos, contemporáneos de los pueblos jaredita, lamanita y nefita, y mulequita, que son las tres. Nefita y lamanita son juntos, mulequita son posteriores y jareditas son anteriores a la época. Es un poquito de lío, pero bueno, es que el libro de Mormón es muy complejo, en realidad es un libro muy complejo, no es una novelita que alguien se haya inventado, es un libro complejo que tiene más de 3.000 años de historia, tiene más de 20 profetas, tiene más de 27 libros, tiene más de historias, dinastías, guerras. Es un libro muy complejo y que no tiene ninguna contradicción en sí mismo, ¿no? Y esto que se menciona aquí de los animales es una prueba, ¿no? De que hace años pues no se conocía, pero cuando se descubrió en Copán estas bajorrelieves de elefantes, los propios arqueólogos mexicanos dijeron, ¿pero esto qué es? Si pensábamos que se habían extinguido los elefantes, porque hay restos de hace 10.000, 5.000 años, y luego siguieron investigando y encontraron restos del año 100 a.C. hasta el año 150 después de Cristo, creo que es, está datada la cronología. En el artículo, si quieren luego se lo pego, ahí está todo el informe de arqueólogos que son mexicanos, que no tienen nada que ver con la iglesia. Y nada. En cuanto a la segunda pregunta, los curelomes y cumomes, pues es un poquito como el egipcio reformado. No sabemos a qué hacen mención, porque es un nombre propio de ellos. Es como si dijéramos Deseret. ¿Qué es Deseret? Afortunadamente, la palabra Deseret sí que la traducen ellos. Dicen Deseret o abeja obrera. Los jareditas cuando fueron a América llevaban Deseret y dicen que era la oveja obrera, es decir, llevaban panales de abejas al Nuevo Mundo también. Entonces, los curelomes y cumomes no sabemos. Se ha especulado mucho, pueden ser los tapires, que es un animal bastante interesante que se deja domesticar también y que es un animal que se puede usar hasta como animal de carga, pero no podemos afirmarlo correctamente porque no sabemos lo que significan. Gracias, Santiago, por su honesta respuesta. También saludo a la señorita Brenda, que nos ve. Bueno, por aquí tenemos un gran forista preguntando. Bueno, él preguntaba ahorita si habían pruebas seculares de esto, estimado Santiago. Bueno, usted citaba a unos mexicanos y él también pregunta si el Qur'án, o sea, los escritos del Qur'án hablan acerca de esto. O sea, de que hubo un pueblo que emigró en determinado tiempo. Porque de hecho es una de las cosas que también se preguntan, o es una de las preguntas interesantes. Y bueno, y voy a saltar a otro aspecto también, que de pronto no voy a leerlo en el libro de Mormón, pero que se toca mucho, estimado Santiago. O sea, esta es una pregunta de cristiano, católico, evangélico, pregunta acerca del Qur'án conectado con esto. O sea, de que haya habido esa, por decir, esa diáspora, ¿verdad?, que llegó a América. Y lo otro es que, por ejemplo, el punto es que en este caso, nuestros indígenas precolombinos serían descendientes de ellos. Obviamente tendría que ser descendientes de ellos. Pero la pregunta es por qué no hay rasgos judíos o semíticos y los rasgos son mongoloides. Ya, porque nuestros indígenas precolombinos
son de rasgos mongoloides, y entonces esto lo ubica más que todo como si hubiese sido una expedición que hubiese partido. Bueno, eso dicen posiblemente el sureste asiático, ¿verdad? Porque su rasgos son mongoloides. De hecho, uno mira, de hecho, yo lo he observado, y uno ve indígenas y ve algunos, por ejemplo, las personas de piel oscura en Asia, por ejemplo, lo que son los vietnamitas y lo que son los camboyanos, y a veces uno ve aquí, por ejemplo, en Colombia, ve arhuacos o ve guayú, y uno prácticamente está viendo como la misma fisionomía, pero no encuentra rasgos semíticos. Entonces, ¿cómo explicar si estos son los precolombinos, los indígenas precolombinos nuestros, por ejemplo, los aztecas, zapotecas, los mayas, incas y todo, porque son cientos de etnias, tienen rasgos mongoloides y no rasgos semíticos, cuando debería tener rasgos semíticos? Adelante, estimado Santiago. Bueno, me has hecho dos preguntas. Te respondo esta y luego, si quieres, te respondo la otra, que ya se me ha olvidado cuál era. Pero bueno, te voy a responder esta y luego. Sí, correcto. Aquí hay un estimado amigo mío, John, que le está preguntando sobre el Qumran. Si se el Qumran, habla vale, de esta expedición, aquello. Y la otra parte, que más que todo será dentro del terreno exclusivamente antropológico y, digamos, étnico. Que es la, tú sabes, no te debes saber cuál, porque... Sí, lo que pasa es que ya estoy mayor y se me olvidan las cosas. Estoy mayor y a veces se me olvidan. Vale, no, te voy a responder a las dos. Bueno, está llegando a los 40. Sí. En cabeza sí, por lo menos todavía tengo 15, que a veces hago unas tonterías que bueno. Con respecto a los rasgos, lógicamente, la América, cuando llegan los nefitas a América, la América no está vacía. Es que eso es una de las cosas que se dan por hecho, de que el libro de Mormón cuenta de que América estuviera vacía y que llegan ellos y habitan América. No es así. De hecho, yo hice un estudio, porque no lo dice específicamente, pero yo hice un estudio, sobre todo en el capítulo 25 de Mosía, que nos cuenta un poco el desarrollo de las diferentes tribus, y se puede entender perfectamente con eso y otros versículos de que hubo una mezcla, que hubo una culturización. Es un poquito, le voy a poner el ejemplo, España fue árabe durante 8 siglos, pero en España hay muy pocos rasgos de pueblos árabes, porque no fueron tantos los invasores. España fue romana durante varios siglos también, pero no tenemos muchos genes italianos. ¿Por qué? Porque se conquistó y se colonizó, pero no vinieron tropecientos mil romanos a invadir España. España fue visigoda durante otros siglos y tampoco tenemos genes alemanes. Quiere decir que muchas invasiones, por decirlo de forma suave, vienen más que ver con la cultura que con la población, con la cantidad de población que viene. Entonces, en América pasa lo mismo. Llegan los nefitas y no está América vacía. América, como sabemos por la ciencia, se empezó a poblar. Aproximadamente se calcula que por el estrecho de Bering atravesaron pueblos mongoloides y colonizaron toda América. Y los rasgos y el ADN así nos lo demuestran, y es cierto. Y así nos lo demuestra que es cierto. Y entonces lo que hay es una mezcla, porque claro, a América los nefitas eran 20 y pocas personas. Cuando llegan a América eran 4 y 2, 6 hombres y sus esposas y los hijos que tuvieron por el desierto. O sea, que en realidad son 6 matrimonios lo que llegan a América de los nefitas. Eso en sí es una población muy pequeña. Que sí, probablemente, y por lo que podemos verlo en un estudio, que eso lo hice yo, como he dicho, se mezclan con otras poblaciones porque cambian el idioma, porque cambian su genética, porque se denominan así nefitas, como presumiendo de que eran nefitas, y dice, oye, ¿cómo te llaman nefitas? Claro, porque habrían, lógicamente, diferentes ramas, diferentes mezclas, y por lo tanto el ADN predominante es. Luego hay otra cosa interesante, es que el ADN a través de los siglos se pierde muchísimo, es muy difícil de identificar. El mitocondrial, después de... es que han hecho algunos vídeos que son muy ostentosos, el libro es mentiroso porque no se ha encontrado el ADN semítico en América, y si vemos las películas del CSI, la escena del crimen, fíjense que una escena de crimen tienen que dejarlo todo completamente cerrado y sellado, porque en cuanto pise uno, se acaba el ADN. Y estamos hablando de un ADN del día. Un ADN de hace 2000 años es que no tiene nada que ver. Hay un montón de cosas que pueden trastocar el ADN.
Y, como he dicho, lo que el libro de Mormón nos cuenta básicamente es una mezcla de poblaciones y una culturización. Eso sí que llevaron una cultura. Lo que los nefitas llevaban una cultura superior a los habitantes de allí, por lo tanto, lo que se desarrolla grandemente es que coincide la cronología del pueblo maya, del pueblo olmeca, coincide exactamente con el desarrollo cultural de pueblos prácticamente cazadores-recolectores, pueblos nómadas, a empezar a construir, a edificar y de forma monumental de la noche a la mañana. De la noche a la mañana y construir pirámides. ¿Dónde había pirámides? Aparte de Centroamérica. En Egipto, y estamos hablando del egipcio reformado, de la cultura egipcia tan relacionada. Solo hay pirámides en la zona. Ahora me pueden decir, en China también hay, sí, claro, porque existía la ruta de la seda y conocían, desde Egipto hasta China se conocía. Toda esa zona hay pirámides. En India también hay algunas. Y los zigurats de Mesopotamia. ¿Y dónde, además de esa zona, hay pirámides? En América. ¿Dónde hay construcciones monumentales? ¿Dónde hay un lenguaje culto jeroglífico? En Centroamérica. ¿Dónde hay unas matemáticas avanzadas, unos conocimientos astronómicos muy precisos? En Centroamérica, precisamente. Entonces, tenemos que ver las cosas como son. Luego, además, sí que se ha encontrado. Hay una tribu, lo tengo yo anotado por ahí, en el National Geographic, hizo un análisis de ADN y una tribu Cherokee dio que tenía parte de su genética en rasgos semíticos de Oriente Medio. Así es que sí que hay unas pequeñas, pero son pequeñas pruebas porque ya digo que los rastros son muy imprecisos después de tanto tiempo y la muestra es muy pequeña porque no estaba América vacía. Las muestras de las mezclas del ADN de pueblos semíticos con pueblos autóctonos, lógicamente, va diluyendo las pruebas. Pero sí que le puedo poner la referencia de una revista del National Geographic que dijo que el pueblo Cherokee, una tribu Cherokee, tenía rasgos de ADN semítico en su ADN, una parte, no toda, claro. Y en cuanto a lo de Qumran, bueno, esto sería ya un poco la parte espiritual, dijéramos, o la parte menos histórica o menos arqueológica que podemos demostrar. Lo que está claro es que el pueblo de Israel ha sufrido varias diásporas, que ha sufrido muchas guerras y muchas persecuciones y mucha separación. Las 10 tribus perdidas están perdidas, de hecho, y no sabemos nada de lo que les pasó a esas 10 que eran 10 y media en realidad, porque al final era media de Benjamín y la de Judá las que quedaron en la tierra prometida y que pudieron regresar de su cautiverio en Babilonia. Pero las 10 tribus y media perdidas dice que desaparecieron y de momento siguen perdidas. Con lo cual la diáspora ha podido ser perfectamente muy clara. Hay un hecho significativo, y 2 escrituras en la Biblia que nos hablan de esa posibilidad y que dan a entender muy claramente. Claro, cada uno aquí lo entiende como quiere. Lógicamente, usted dirá, no, es que ustedes creen eso porque se ajusta a sus creencias. Pero yo siempre pido que la gente que no tenga prejuicios, que lo analice, que piense por sí mismo, que no me crean a mí, pero que tampoco crean las explicaciones tradicionales que se dan. ¿Por qué vamos a creer lo que siempre se ha creído? Si a lo mejor no era correcto, podemos arrastrar un error desde hace siglos. Y no porque sea un escrito antiguo, tiene que ser verdadero. De hecho, ya sabe usted que sabe muchísimo más que yo de manuscritos, que le he oído muchísimos debates y que se conoce todos los manuscritos y todos los... Y el otro día estaba con la semántica, me volví loco con la semántica, decir, Bach parece aquí, que si hay 3 referencias a la Biblia que dicen esto y se lo sabe todo. Yo de eso no sé nada y me gusta aprender, pero no sé nada. Pero hay 2 escrituras muy significativas en Ezequiel 37 y en Juan 10 que dan perfectamente a entender, y si somos de mente abierta, creo que no podemos entenderlo de otra manera, pero cada uno que lo entienda como quiera. En Ezequiel 37 nos habla de 2 rollos, de 2 libros. Uno el palo de Judá, el rollo de Judá, que es la Biblia, y otro el palo de José, que no sabemos cuál es. Pero está hablando de 2 palos, de 2 libros. Palo es el rollo. El rollo de escrituras se enrollaba alrededor de un palo, y el palo de José y el palo de Judá son 2 tomos de escrituras que Ezequiel lo dice, que se junten y sean uno en tu mano. Y luego cuando Cristo, en el capítulo 10 de Juan, está hablando, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales oirán mi voz, y habrá un redil y un pastor. Todos dicen que se refería a los gentiles, pero ¿cuándo Cristo habló a los gentiles? ¿Cuándo escucharon los gentiles su voz? Si los gentiles recibieron el evangelio de mano de los apóstoles.
Primero Pedro, a través de la visión de Cornelio, y luego Pablo, que a sí mismo se definía como el apóstol de los gentiles. Jamás escucharon los gentiles a Jesucristo. Entonces, esas otras ovejas que eran parte de su redil y que debían unirse, lógicamente estaba hablando de las 10 tribus perdidas, que en el libro de Mormón lo dice, que también para él no estaban perdidas, no sabemos dónde están, pero él lo dice en el libro de Mormón, que las conoce y que iba a manifestarse ellas, y el propio pueblo nefita, que estaba en las Américas, los cuales recibieron la visita de Cristo, y el mismo Cristo le dice, vosotros sois aquellos de quien dije, tengo otras ovejas que no son de este redil, y ahora estáis escuchando mi voz. En cuanto a Qumran, pues no dice nada de eso, porque el Qumran son escritos de la Biblia, y entonces la Biblia solamente tendríamos que cogernos esas dos referencias, como ejemplo, hay algunas más, pero ya son un poco más subjetivas, que hablará desde el polvo y tal, porque las planchas fueron enterradas, pero ahí ya, por supuesto, son menos claras y no las quiero usar. Pero estas dos creo que son bastante claras y una persona sensata puede entender las dos rollos de escritura y las otras ovejas que no eran los gentiles, y tenían que ser otros. Nosotros creemos que son los del libro de Mormón, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero está claro que los gentiles no eran. ¿Me escuchas, Santiago? Bueno, Sí. tengo un poquito de detalle con bueno, antes de partir a otro aspecto que sí se va, que de hecho es muy polémico, el asunto es, entonces, estos habitantes, digamos, que vinieron de allá de Israel, areditas, ¿verdad? Vamos a tomarlo como referente, se mezclaron digamos, con estas expediciones que vinieron de Asia. Y si se mezclaron, o sea, ¿qué rasgos podían tener? De pronto no vamos a hablar porque ya la respuesta usted la ha amplificado bastante, sino que sí hubo esa mezcla, porque es que hay un aspecto aquí, y es muy interesante, que los rasgos predominantes sean los más antiguos a los más recientes, cuando debería ser lo contrario, estimado Santiago. Y otro aspecto, ¿hay en literatura indígena alguna mención a este grupo que llegó? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos el tema de la conquista, ¿verdad? Vieron cosas muy tremendas, ¿verdad? Y los mismos indígenas hablaban de eso y contaron sus experiencias. Estoy hablando en el tema de los españoles acá en Latinoamérica. Y bueno, vamos a enfocar en los españoles. Usted es español y acá en Latinoamérica, enfoquémonos. Ellos escribieron, porque de hecho hay escritura indígena que es precolombina, pero que ya la enfocamos dentro de lo que es la colonia. Entonces ya se dice que es una literatura indígena colonial. Y estos indígenas sí hay, de hecho, todavía hay esos escritos donde ellos narran sus encuentros con los españoles. Pero la pregunta sería, si estos indígenas que usted nos dice que estaban antes de la llegada de los nefitas, areditas, etcétera, etcétera, ¿hay algún escrito donde ellos hablen de eso? Porque de hecho ya la escritura existía, o por lo menos debería decir, porque sí debería existir en alguna manera, si hay alguna alusión al encuentro que ellos tienen, por ejemplo, cuando los aztecas se encuentran, por ejemplo, con los españoles, y el caso de este Cortés, ellos hablan de hombres blancos, o sea, de hecho el concepto de blanco no existía en América, sino que entendemos que hoy que eran resplandecientes, que eran como dioses, y venían sobre caballos, que ellos de hecho no le llamaban caballos, y comienzan a ver una realeza y todo aquello, pero ¿qué encontramos de ellos hablando de este caso los jareditas, creo que se pronuncia así, los nefitas, dentro del mundo indígena? Creo que, no sé si me explico, estimado Santiago, pero antes de su respuesta, quiero saludar a la estimada Brenda, que dice, buen programa. Sí, lo estamos haciendo. Es un asunto científico, no, digamos científico, no, investigativo y muy académico lo que estoy con el estimado Santiago. Adelante, Santiago, con ese detallito. Vale, pues adelante, Santiago. Lo primero, reitero que la población mayoritaria era mongoloide, que se había establecido desde el 10.000 a.C. en toda América. Entonces, la población mayoritaria tiene esos rasgos. Entonces, cuando tú juntas una población pequeña con una grande, la que predomina es la grande. Cuando tú juntas una población con una genética más fuerte, domina a la otra genética. En este sentido, por ejemplo, cuando un blanco se casa con un negro y tienen un hijo, el niño sale mulato, sale más
más oscuro que claro, ¿no? Porque la genética del negro es mucho más fuerte en ese sentido, ¿no? Entonces es interesante. Además, el libro de Mormón lo pone, que cuando los lamanitas se juntan cuando se separan de los nefitas, precisamente se les da esa maldición. Dice que además, bueno, maldición no, ¿vale? No quiero que entiendan mal. La maldición es que se separan de la presencia del Señor. Y la seña es una piel más oscura. Y dice, y se transmite con el que la hace. O sea, se puede ver perfectamente que había un linaje, que era una cuestión de linaje, de emparentamiento. Con lo cual, ¿de dónde puede haber una población con la tez un poco más oscura que la que traían ellos si no habían habitantes allí? Es una prueba más de que América estaba poblada antes que ellos y que se mezclaron entre ellos. ¿Qué pruebas tenemos? Pues hay bastantes pruebas, que es interesante. Hay un libro que es el Popol Vuh, aunque no es un libro exactamente que tiene mucha mitología, pero que coincide muchas cosas con las tradiciones habla de la creación, creo que también habla del diluvio, habla de muchas cosas que pueden, otras no, pero que pueden asemejarse. Pero el Popol Vuh no quiero centrarme mucho en él porque no es muy claro en eso. Pero hay dos hechos muy importantes que atestiguan, porque, vale, estamos hablando primero de una culturización cuando llegan los nefitas y luego cuando desaparecen los nefitas, que son destruidos en una guerra, hay una degeneración completa, ya no se escribe, además lo pueden ver en la historia, como a partir del siglo IX prácticamente ya no queda nada, ya no hay escritura, ya no hay ciudades, ya no se abandona todo, se pierde todo. Y entonces, ¿qué quedaban? Las tradiciones orales. Eso sí que quedaba. Las tradiciones orales han quedado. Y cuando los españoles llegan a América, se dan cuenta, sobre todo Centroamérica, porque vamos a hacer una cosa. Nosotros creemos, aunque hay muchas posiciones, la Iglesia no se ha posicionado nunca a favor o en contra de la geografía del Libro de Mormón en América, la mayoría de los santos últimos días estamos de acuerdo de que era una geografía limitada a Centroamérica. Es decir, que son los pueblos mesoamericanos, centroamericanos, los que se describen en el Libro de Mormón. Eso no significa, porque el Libro de Mormón también lo dice, que salieron expediciones, que se fueron y que hubieron influencias, pero ya menores, a otros pueblos, los incas, los demás. Pero ya los incas tienen muchas menos cosas que se pueden identificar en el Libro de Mormón. Pero en Centroamérica es que prácticamente podemos identificar muchísimas cosas que están escritas en el Libro de Mormón, y siempre les recuerdo, el Libro de Mormón publicado en 1830. Aquí tengo un facsímil de la primera edición del Libro de Mormón. No lo enfoco bien. Este es el Libro de Mormón original. Esta sería la primera edición. Es un facsímil de la primera edición, con sus erratas. No sé si vamos a hablar de las erratas también, pero aquí están todas las erratas originales de la primera impresión del Libro de Mormón. Y todo esto se ha ido descubriendo siglos, o sea, un siglo y pico después. Quiere decir que si este libro no fuera inspirado por Dios y no fuera traducido por el poder de Dios, hace años que se hubiera descartado como un invento humano. Pero, sin embargo, cada descubrimiento es una pieza del puzzle que va encajando perfectamente con el anterior. El cemento, los caminos, las murallas, las fortificaciones, el lenguaje. Hay filólogos españoles e italianos que se dieron cuenta, es otra prueba, mira, no me había acordado, que testifican de que los idiomas maya y quiché, creo que tienen muchísimas similitudes con el hebreo, y hicieron una analítica semántica de las palabras, de las raíces, y son completamente iguales las raíces en las mismas palabras del maya con el hebreo, y eso también lo podemos pegar aquí si hace falta. Pero hay dos cosas que quiero que queden muy claras. Por ejemplo, cuando llegan los españoles a América, colonizan y intentan cristianizar a todos los indios, intentan salvarlos y cristianizándolos. Y bueno, el famoso, no sé si conocen a Diego de Landa, el famoso obispo de Yucatán, que por desgracia tuvo la nefasta ocurrencia de quemar todos los códices mayas. Solo se han salvado, que yo sepa, 3, si no recuerdo mal, pero todos los códices mayas que estaban escritos siglos antes los quemó en un acto de fe por paganismo. Luego parece que se arrepintió y cuando ya lo vivió en España, escribió un libro que se llamaba La relación de las cosas del Yucatán. Pueden buscarlo. Relación de las cosas del Yucatán, del obispo Diego de Landa. Aquí el obispo cuenta todas las tradiciones orales de los indios mayas. Y fíjense, le voy a citar solamente para que vean que sí que hay pruebas. Capítulo 5
Provincias del Yucatán, los principales edificios antiguos. Dice, algunos viejos del Yucatán dicen haber oído de sus antepasados que pobló aquella tierra cierta gente que entró por Levante, justo por el lado de Europa, a la cual había Dios librado aquella tierra abriéndoles 12 caminos por el mar, lo cual, si fuese verdad, era necesario que viniesen de los judíos, todos los de las Indias, porque pasado el estrecho de Magallanes se habían de ir extendiendo más de 2000 leguas por tierra que hoy gobierna España. O sea que las propias traducciones de los mayas decían que sus antepasados habían venido por el mar desde el este, desde la zona lógicamente, de Europa y Oriente Medio. Por lo tanto, el propio Diego de Landa dice, pues tienen que ser judíos. Si vienen de allí y vienen por mar, son los judíos. Por lo cual, las propias tradiciones de los mayas ya nos dicen que su origen es del mar. Claro, hablamos de origen siempre de cultura, no hablamos de 100% de población. Su origen, culturalmente, ellos habían venido, sus antepasados, por mar desde el oriente. En el capítulo 8 nos narra, por ejemplo, que tenían leyes contra los delincuentes y las aplicaban mucho, como al adúltero, a quien entregaban al ofendido para que lo matase, soltándole una piedra grande desde lo alto sobre la cabeza o lo perdonase si quería. Y que las adúlteras no daban otra pena más que la infamia, que entre ellos era una cosa muy grave, y al que forzase a doncella lo mataban a piedradas. ¿Se acuerdan? ¿Les suena de algo en la Biblia? ¿Cómo se ejecutaba a los adúlteros? A pedradas. Capítulo 9. Como la gente mexicana tuvo señales y profecías de la venida de los españoles y la cesación de su mando y religión, también los tuvieron los de Yucatán algunos años antes que el adelantado Montejo los conquistase, y que en las tierras de Maní, que es la provincia de Tutuxiu, un indio llamado Ad Cambal de oficio Chilam, que es el que tiene en su cargo dar respuestas del demonio, les dijo públicamente que pronto serían señoreados por gente extranjera y que les predicarían un dios y la virtud de un palo que en su lengua llaman Bamonché, que quiere decir palo enhiesto de gran virtud contra el demonio. Es decir, que los propios mayas tenían profecías en su lenguaje oral. Siempre los lenguajes orales, las tradiciones orales están desvirtuadas del original, pero coinciden en muchas cosas. Y ya decían ellos que les iban a venir señores, que les iban a señorear. Por eso cuando Moctezuma entra en México, y eso está en la historia, ¿cómo lo recibe Moctezuma a Hernán Cortés? Perdón, he dicho Moctezuma, no. Cuando Hernán Cortés entra en México, Moctezuma lo recibe como un dios, lo recibe como el gran dios barbado que tenían ellos en su historia, que tenía que venir a gobernar, y lo recibe como gobernante, porque era su tradición. Porque Cristo, cuando estuvo con los nefitas, llevaba barba, que ellos no tienen por sus rasgos mongoloides, son barbielampiños, y Cristo les dijo que volvería. Y de ahí se transmite la tradición de que volverían los señores de tez blanca y barba a señorearlos. Y por eso Moctezuma les abre la puerta de México. Si Hernán Cortés conquista México con una facilidad pasmosa, con 200 soldados conquista una ciudad amurallada, fortificada, que tenía un ejército inmenso de, no sé si 30 o 40 mil soldados. Y para terminar, y no me hay que hacer más largo, el obispo Diego de Landa se sorprende de la manera que hacían ellos el bautismo. Ellos se bautizaban y dice, no se haya bautismo en ninguna, capítulo 26, por si quieren verlo, capítulo 26 de la relación de la costa del Yucatán. Manera del bautismo en Yucatán, ¿cómo lo celebran? No se halla el bautismo en ninguna parte de las Indias, sino solo en la esta de Yucatán, y aun con un vocablo que quiere decir nacer de nuevo. En su propia lengua, bautizarse, el bautismo era nacer de nuevo, que es lo mismo que en lengua latina significa renacer, porque la lengua del Yucatán, Ciil, quiere decir nacer de nuevo u otra vez, y no se usa tal. No hemos podido saber su origen, sino que se ha usado siempre, y que tenían tanta devoción que nadie lo dejaba de recibir, y le tenían tanta reverencia que los que tenían pecados y eran para saberlos cometer, habían de manifestarlo, especialmente a los sacerdotes, y tanta fe habían en él que no lo repetían el pecado en ninguna manera. O sea, vemos que las propias traducciones orales de los indios mayas, de los habitantes de Yucatán, nos prueban y nos demuestran de que sí, que hay registros no escritos. Aquí vivieron los nefitas. Es que siempre, a veces las personas quieren encontrar una necesidad que diga bienvenidos a Zarahemla. Y hasta que no encuentren un cartel que diga bienvenidos a Zarahemla, no se creen nada de lo que dice el libro de Mormón. Pero hay que saber leer, hay que saber investigar y hay que saber
aceptar las cosas como son. Y aquí está claro que las tradiciones de los mayas y el ejemplo de Moctezuma con Hernán Cortés nos demuestran que ellos creían que sus antepasados habían venido de Oriente por mar, a los adúlteros los lapidaban, que tenían que volver a reinar y que cuando llegaran tenían que dejarlos reinar porque así lo habían prometido y que se bautizaban. Y que significa bautismo en maya, significa nacer de nuevo. Como decía el padre Luis Toro, que me hace mucha gracia, si camina como un pato, grazna como un pato y parece un pato, probablemente sea un pato. Bueno, Santiago, vámonos ahora a un punto que ya tú tocaste, que de hecho yo considero que es bastante polémico, es el tema de que el libro de Mormón, y con ellos pues más que todos los mormones de los primeros años, fueron catalogados de racistas. Y tenemos en el segundo libro de Nefi, capítulo 5:21, de hecho usted lo tocó ahorita, y dice: y él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí, una penosa maldición a causa de su iniquidad, porque aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscuro para que no atrajeran a los de mi pueblo. Bueno, aquí el punto, este punto se vuelve bastante álgido, porque es que aquí hay una situación que de pronto usted nos puede ventilar un poquito, y creo que ha sido reconocida por la Iglesia de Jesucristo de los Santos en sus últimos días, el tema de cierta manera de racismo y de no participación de personas negras en lo que es el sacerdocio, como ustedes lo consideran, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que a estas personas se les volvió la piel oscura, porque antes eran blancas y agradables, o sea, que eran personas hermosas. Entonces, esto nos está diciendo a nosotros, yo quiero que usted me diga si usted entiende eso, si eso es lo que se considera entre ustedes, que las personas se volvieron negras por el pecado. ¿Qué conexión tiene que una persona la piel se le vuelva oscura, pues instantáneamente, porque eran blancos, ¿verdad? Por el pecado. Y si esto no nos está diciendo a nosotros que las personas blancas son las bonitas, son las agradables, son las obedientes a Dios, y los negros vendrían siendo personas que están en pecado, que están en maldición y que son feas. Y si esto ha incidido o no digamos, en la parte social norteamericana de discriminación a los negros, aunque yo no estoy diciendo que sea por esto, porque nosotros sabemos que muchos, por ejemplo, racistas, por ejemplo, cuando hubo la guerra en los Estados Unidos, estoy haciendo referencia, hubo la guerra civil en Estados Unidos de 1861 al 65, pues ahí tengo entendido no participaron mormones, y eran conceptos o situaciones totalmente políticas y económicas. Pero al mormonismo sí se le ha acusado, y es una realidad que se le ha acusado, el asunto de durante mucho tiempo, actualmente no sé cómo está ese tema, de no dejar participar personas negras dentro del sacerdocio. ¿Y cómo puede usted explicar, por ejemplo, esto? ¿Cómo podría usted explicar a nosotros? Yo también soy de piel oscura, aunque mi mamá es blanca, tengo hermanos blancos, pero bueno, me he puesto más moreno de lo que soy, pero yo me considero dentro de la categoría de personas negras oscuras, ¿verdad? ¿O cómo explicarle esto a unas personas que no son creyentes, si esto no es discriminación, o qué significa eso, estimado Santiago? Adelante. Muy bien, pues voy a intentar explicar las dos cosas, lo del libro de Mormón y lo de la historia de la Iglesia, que son dos temas independientes, dijéramos, ¿vale? Primero, tendríamos que analizar, y para eso sí que quiere nos podemos preparar bien con escrituras para entenderlo. El color de la piel es una señal, no era una maldición. Eso es lo que no entiende la gente. La gente lee así por encima y creen, dicen, no, el libro de Mormón es racista porque enseña que el color de la piel es la maldición que se le puso a los inicuos. No, la maldición es que fueron separados de la presencia del Señor por su iniquidad y su incredulidad, y entonces se les puso una marca, que es justo lo que digo, mezclarse con otras personas. Es que precisamente los lamanitas probablemente lo que hicieron fue mezclarse más intensamente con los pueblos aborígenes o los indígenas o los ancestrales o
originales de las Américas, como quiera llamarle, y se separaron del pueblo nefita, que era creyente y quería guardar los mandamientos. Es un poco la comparación con el pueblo de Israel, cuando el Señor les prohibía que se casaran con las amorreas, con las fereceas, con las hebeas, con los jebuseos, con todos los pueblos, decían, no os juntéis. Ahí les estaba dando un mandato estricto porque contaminarán vuestras creencias. Esto, de una manera, es similar, ¿vale? Podemos hacerlo más a fondo, estoy haciéndolo muy por encima. Pero la clave era que ellos se mezclaban con personas que no eran creyentes, porque ellos ya habían sido incrédulos, y entonces el Señor les dio esa señal, que esa señal le dio además como decía antes, por genética, por mezcla con ellos. Y no era la maldición el color de la piel, porque de hecho, cuando luego se juntan, al final del libro de Mormón se vuelven a juntar, y los lamanitas, que son de piel más oscura, no son negros realmente, son un poco más oscuros, son aceitunados, no llegan a ser negros. Que no pasa nada, pero que no son negros africanos, son un color un poquito más oscuro, más aceitunado. De hecho, cuando se convierten al Señor, son más fieles que los nefitas, que entonces los nefitas, el siglo I antes de la venida de Cristo, se han vuelto completamente inicuos, y son los lamanitas los que promueven la fe y siguen siendo de color más oscuro. Y por lo tanto vemos que no es cuestión de color de la piel, sino cuestión de la fidelidad al Señor. Que cuando les dice eso, que les da esa señal, que esa señal se la buscan ellos mismos al juntarse con personas no creyentes, es porque se estaban separando de la presencia del Señor. Entonces, hay otras escrituras, aparte de la que he leído, que lo explican mucho mejor, que una cosa es la señal, que era la piel más oscura por su mezcla con otras tribus, pero la maldición era la separación del Señor. Ellos estaban separándose de la presencia de Dios, como los israelitas cuando se juntaban con las hijas de sus vecinos y se perdían la fe y empezaban a adorar a Baal y a ofrecer sacrificios a Moloch, que ya en el Antiguo Testamento podemos verlo muchísimas veces. Esto sería un poco una explicación somera de lo que explica el libro de Mormón. En cuanto a la actualidad, se nos ha acusado de que somos racistas porque durante un tiempo los hombres de color de ascendencia africana, no podían recibir el sacerdocio ni administrar sus ordenanzas. Voy a ser completamente sincero. Al principio de la Iglesia se ordenaron a personas. Hubo un hombre de color negro que fue hasta 70, que es una autoridad general de la Iglesia. Es el escalón anterior a ser apóstol. Y fue ordenado y recibió sus ordenanzas y todo. Pero a partir de la 1853, el presidente Brigham Young dijo que de momento y por un tiempo, porque lo dice muy claro, y pueden buscarlo en las declaraciones de Brigham Young, los hermanos de color no serían ordenados al sacerdocio. Esto ya terminó en 1978 con una revelación posterior en la cual el presidente Kimball, yo lo viví, eso lo llegué a vivir, yo me bauticé en el 76, donde todavía estaba la restricción del sacerdocio, y lo viví con una alegría tremenda porque yo siempre he sido, desde que vi Raíces de pequeño, me hice fan de los hermanos negros, porque me daba una rabia cómo los trataban, y yo siempre decía, pégale. Y yo siempre he sido para eso soy un poco Quijote, siempre me ha gustado defender a eso. Y entonces lo acepté por fe, porque sabía que la Iglesia era verdadera y que el libro no era verdadero, pero la verdad es que me costó aceptarlo. Y cuando llegó 2 años después la revelación, fue un gran alivio y una gran bendición. Y ahora tenemos ya autoridades generales que son de color y todos los hermanos de color. Tengo casi mis mejores amigos que viven aquí al lado, cerca de Madrid, son dominicanos y son personas maravillosas y son como un hermano. De hecho, bromeamos diciendo que somos gemelos, y él es como usted más o menos, o un poco más oscuro, y como yo, y somos hermanos. ¿Cómo puedo demostrar esto además? Porque claro, siempre dicen, no, te coges a esta restricción y eres racista. ¿Qué significa ser racista? Porque el sacerdocio, usted es pastor y para ejercer ese sacerdocio ha tenido que pasar una instrucción, ¿no? Los católicos tienen que ir al seminario 5 años para poder ser sacerdotes. Es decir, que no todo el mundo es. En el antiguo Israel, solamente los levitas tenían el sacerdocio, los demás no tenían el sacerdocio. Es decir, que siempre han habido restricciones y hoy en día hay ciertas condiciones para poder tener el sacerdocio. En este caso, no sería nada de extrañar. Claro, como se refiere al color, ahí ya nos tachan de racistas. Pero racista es mucho más que una limitación o una restricción en ciertas cosas. Racista es como hacía el Ku Klux Klan, que los perseguían y los mataban y los tenían de esclavitud. Racista era antes de la Guerra de Secesión Americana,
que en los estados del sur estaban esclavizados y compraban esclavos de África y cultivaban su algodón. Precisamente a los miembros de la Iglesia saben que fueron perseguidos, en los orígenes de la Iglesia fueron perseguidos. De hecho, tenemos hasta una orden de exterminio en la cual en el estado de Missouri en 1838 era legal matar a un santo de los últimos días. No sé si lo sabe esa curiosidad histórica. Era legal, porque el gobernador Box dio una orden de exterminio. Dice, o se echan del estado o los matamos. Y entonces cualquier persona tenía el derecho de expulsar o de asesinar a un santo de los últimos días amparado por la ley. Y una de las razones por las cuales nos echaron es porque éramos abolicionistas. Los santos de los últimos días venían del este, principalmente venían todos de estados del norte, y eran abolicionistas y estaban por la libertad de los negros. Por lo cual, no se nos puede tachar de racistas. No se nos puede tachar de racistas porque jamás hemos tenido congregaciones segregadas, como en muchas otras religiones, que segregaban a los blancos de los negros. Y habían congregaciones blancas y congregaciones negras. Nosotros jamás los segregamos. Y hay dos pruebas muy evidentes, tres pruebas muy evidentes que son interesantes. Primero, cuando los políticos no ampararon a los santos de los últimos días en sus persecuciones y en sus expulsiones, el presidente de la Iglesia, el profeta José Smith, fue a hablar con el presidente de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos dijo que no podía hacer nada, que eso era cosa de los gobiernos de los estados federados, ¿no? Y entonces, como ningún partido los amparó, no sé si saben que el presidente José Smith se presentó a candidato a las elecciones de los Estados Unidos en 1844, creo. Y sabe que, lógicamente, lo hizo más que nada como acto simbólico, es decir, ya que no podemos votar ni a demócratas ni a republicanos porque todos nos odian, porque ninguno nos ayuda y porque nadie quiere darnos justicia, pues vamos a presentarnos y por lo menos votamos, ejercemos nuestro derecho a voto, pero votando al candidato santo de los últimos días, que entonces eran 4 gatos, o sea, que sabían que no iban a ganar, por supuesto. Pero lo hicieron como acto de fe. Y, lógicamente, como él se presenta, tiene que llevar un programa presidencial. ¿Y sabe lo que ponía el programa presidencial? La liberación de todos los esclavos. Era parte de su programa presidencial. Y además lo hizo de una forma que no perjudicara a la economía del sur. Y era dándoles tierras en el norte, las tierras del oeste, a cambio de levantar la esclavitud. Es decir, por cada esclavo le iban a dar ciertos territorios del oeste, para que así ellos tampoco dijeran, no, es que nos quedamos sin medio de trabajo. Pero es interesante eso. Y 2 hechos más. El primer detective afroamericano en la historia de Estados Unidos era un negro que vivía en Utah y era santo de los últimos días. El primer detective afroamericano. O sea, el jefe de policía de Salt Lake City en 1893 era negro. ¿Ustedes creen que un pueblo racista hubiera permitido eso? Y estuvo en la dedicación del templo de Salt Lake, el templo de Salt Lake es el principal nuestro, el más histórico. Cuando se dedicó, él estaba en la puerta principal haciendo los honores como jefe de policía y primer detective negro. Y luego se buscan Washington T. Booker, que es uno de los primeros defensores de los negros americanos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, visitó varias veces Salt Lake City y tiene sus escritos y verán cómo dice, he visitado Salt Lake y he visto a mis hermanos negros y los tratan perfectamente, no hay ninguna segregación. Dice, de hecho, los negros somos perseguidos como los mormones han sido perseguidos. Hasta ahí él mismo comparaba a la persecución negra, que no tiene nada que ver, por supuesto, era mucho más grave, pero comparaba y siempre habló buenísimamente bien de los santos de los últimos días. Y de hecho, si había alguna duda, en 1978, como he dicho, se levantó esta restricción y ahora no hay ninguna diferencia absoluta en ningún campo. Muchas gracias, Santiago. Bueno, hay un puntico que no quiero que nos larguemos mucho en ello, pero sí diciendo de ti un poquito o diciendo, es porque es que el racismo no es, aunque el tema no es el racismo, pero bueno, ya que salió a flote, es que el racismo no solamente se da por el hecho de la violencia, sino que se da, por ejemplo, con una mirada, con un acto, el mismo término, ¿verdad? Utilizado dentro de un contexto despectivo, aunque el racismo también está también en base a la parte blanca. Por ejemplo, si yo digo, no, ese Santiago es un blanquito, entonces ya hace también un racismo de parte mía, ¿verdad? Y este aspecto, espera un momentico aquí, estimado Santiago. Y escribió un forista y decía
que a él le parece muy curioso y de hecho me hizo caer en cuenta a mí también esa parte. Yo tengo conocimiento del movimiento misionero de los santos de los últimos días, conocido como mormones comúnmente, pero nunca he visto un misionero, o sea, ni siquiera de piel oscura, digamos, con cabello, ya, de todas maneras no estoy como, sino que es como muy curioso esa parte, ¿verdad? Entonces, pero dentro de ustedes no ha habido nunca un presidente que sea negro, estimado Santiago. A ver, misioneros negros hay docenas o miles, no sé los que habrán, pero tantos como blancos o depende, porque lógicamente ten en cuenta, hay que ver un poquito la historia y el desarrollo. La iglesia nace en el este de Estados Unidos, en la zona que no hay negros prácticamente, y luego se van huyendo, van trasladándose. Hay algunos conversos negros que acompañan, pueden ver sus historias. De hecho, hay un grupo de negros santos de los últimos días que cuentan sus historias y cuentan que fueron pioneros, pero fueron siempre una población muy pequeña comparado con los blancos. Luego nos encerramos de alguna manera en las montañas rocosas para sobrevivir y durante algunos años, pues prácticamente no salieron de allí. La expansión de la iglesia empieza después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, 60, cuando se empieza a expandir y es cuando empiezan a entrar gente de todas las razas y todos los colores, pero hasta entonces es que había muy poquitos hermanos de color en la iglesia. Pero eso no significa que, ya como he dicho, como vemos con el ejemplo del primer detective afroamericano que era negro y como vemos con los escritos del hermano Booker, que era el representante de la NNCPA o algo así, que se llama la Asociación de Negros Afroamericanos de Estados Unidos, y fue presidente durante 20 o 30 años, y pueden ver sus escritos y verá que ya entonces se hablaba bien y hoy en día estupendo, si se abrazan. Y hace poco hubo una reunión de la Asociación de Afroamericanos en Salt Lake City y estaba el profeta allí abrazándose al hermano que es el presidente actual de la Asociación de Afroamericanos. Bueno, aquí tenemos un comentario. No es cuestión... Dice que sí, adelante, Santiago. Sí, que digo que no es cuestión, adelante, como usted dice, no es cuestión solo de violencia, sino de cómo tratamos a las personas. Entonces, si nosotros no hemos segregado a ninguna congregación por su color, si el primer detective afroamericano era santo en los últimos días y era el jefe de policía de Salt Lake City, la capital del estado, si el representante habla bien de nosotros, vemos que no hemos tratado mal. Como humanos podemos tratar, pero igual a un negro que a un blanco podemos tratar mal. El ejemplo del machismo, también se nos acusa de machismo. Y la primera senadora de Estados Unidos era santo en los últimos días. Y el voto femenino en Utah se dio 30 años antes que en Inglaterra. No sé si lo saben. Las mujeres en Utah podían votar 30 años antes que votaron las inglesas. 1869 fue el segundo estado. Se nos levantó Wyoming, creo, por 6 meses. Y la primera senadora estatal fue una santo de los últimos días. O sea que también puede decir somos machistas, los cristianos, pues todos hemos sido machistas, pero como cultura, no como religión, porque si no, el presidente Brigham Young, que lo primero que hizo al llegar a Utah fue fundar una universidad, un teatro y toda la cultura, porque siempre se promueve la cultura y la educación, invitaba a las hermanas, por favor, estudien y vayan a la universidad. Y esta hermana, que es muy conocida, que hay un pabellón en un hospital de allí que lleva su nombre, porque además era una lumbrera, ganó a su marido las elecciones, su marido se presentó por un partido y ella se presentó por otro. Hay un artículo en un periódico de España que lo dicen, que había un refrán que decía, ella es el mejor hombre de los dos, porque le ganó las elecciones a su propio marido. Cada uno iba por un partido. Y es curioso. Y era una investigadora, era médica, era científica, era una lumbrera, Y era santo en los últimos días y tenía la votación y tenían derecho al voto, ya le digo. O sea que no se trata solamente de perseguir, sino de cómo tratas a las personas. Y yo creo que no nos pueden acusar de racismo de cómo hemos tratado a los hermanos negros en ningún momento. Hemos tenido ese problema de la restricción del sacerdocio durante un tiempo, que ya terminó, pero nada más. Pero de ahí a decir que somos racistas, mire, no quiero faltar al respeto, pero racistas son los supremacistas blancos del sur de Estados Unidos. Esos sí que eran racistas y eran cristianos. Sin embargo, miren todo lo que hicieron. Pueden ver las películas, Mississippi, Alabama, toda esa zona, que el Ku Klux Klan llegó a tener más de 2 millones de miembros, creo. No sé, una barbaridad.
Y eran cristianos, practicantes y devotos de su fe. Esos sí que eran racistas. Sí, correcto. No sé si me deja algo de contestar. Santiago. No sé si se me ha ido algo o le he contestado todo todo. Correcto. Vale. Todo excelente. Bueno, a Santiago además es una persona muy inteligente, le ha tocado llevar esta carga, no porque nosotros le estemos acusando a él, ni al movimiento que representa, sino que estas cosas se dan en las mismas redes, se habla de todo esto, ¿verdad? Entonces quise trasladarle y verdaderamente él valientemente ha hecho esto. Bueno, aquí tenemos a Brenda, dice que ha sido misionero. Yo he visto, perdón, yo he visto misioneros negros en los 70. Correcto. Bueno, yo particularmente, sí, me pareció curioso lo que dijo el hermano John, que él no los ha visto, y él vive en una zona del Pacífico donde hay, de hecho aquí donde yo vivo, que es la costa colombiana, y bastante personas negras de piel oscura, ¿verdad? Entonces esa parte, bueno. Y también dice que sí ha visto muchos, Adelaida Gamarra, que también es de la CUD, también habla de racismo, sí, el cual se da también hasta entre las... Sí, correcto. Ajá, dice que la mayoría de los ecuatorianos son mestizos. Y bueno, la Alianza Bautista, claro, que de hecho nosotros rechazamos totalmente eso, de que hay una congregación donde las personas tienen todo que ser de piel oscura, no porque ellos quieran desprenderse a la sociedad, sino como decir, vamos a reunirnos aquí porque al ser todos negros, pues nosotros nos amamos, nos respetamos y por ejemplo, de hecho yo he encontrado 14 clases de bautistas y una de ellas se llaman las iglesias bautistas negras. Yo las he visto muy poco, pero me parecen, a mí particularmente me parecen muy hermosas. Esa naturalidad, esa fusividad con que, ¿verdad?, cantan a Dios, adoraban. Quizás no tanto ahora en los tiempos modernos, pero estamos hablando, por ejemplo, de los años donde hubo el mayor asunto de la discriminación en los años 50 y los años 60, ¿verdad? Entonces, es verdad, es muy lastimoso que esto se haya dado. Correcto. Santiago, vamos a tener un segundo programa, pero un tema lástima que no puedes estar un poquito más tarde con nosotros, Santiago. Pero ese tema que vamos a tratar va a ser una bomba tremenda, una cosa tremendísima. Y vamos a ir al último punto. Tenemos casi hora y 30 minutos y hemos sentido que el tiempo ha volado, Santiago. Y eso que me pediste que fuera 45 minutos, pero ya vamos al doble y quiero que la gente quede con ganas de más. Es algunos aspectos que quiero tocarte, que nos expliques, pero vamos a hacer un segundo programa. Por mí lo podemos hacer la semana que viene más arriba y lo organizamos bien y le damos mucha más publicidad porque lastimosamente pues no tuve eso, pero sé que después te comento en privado, pero sé que va a ser algo muy interesante. Bueno, estimado Santiago, voy a leerte una cita acá. Encuentra, la puedes ir buscando. Primer libro de Nefi 19.6. Primer libro de Nefi 19.6. Sí. De hecho, voy a buscar dos y tú nos explicarás este aspecto. Damos gracias a todos los que nos están viendo en esta hora. Ha sido muy interesante este programa. Primer libro de Nefi 19.6. ¿Lo tienes ahí, estimado Santiago? Sí, lo tengo aquí. Sí, correcto. 19.6. Déjame lo coloco aquí en el lapicero. Meto un lapicero. Aquí está. Y hay otra cita que se llama Mormón 8.12. Mormón 8.12 al 10, 12, 16, 17. Ya con esto, pues esta sería la última parte que estaremos tratando nosotros. Ha sido un programa sumamente interesante. 8.12. Bueno, entonces yo leo, estimado Santiago, te transmito el asunto y usted nos comenta. Bueno, se afirma que el libro de Mormón reconoce su imperfección, por utilizar ese término. Y aquí dice, primer libro de Nefi 19.6, dice, sin embargo, no escribo, yo entiendo que esto lo escribió Nefi, sin embargo, no escribo nada sobre plantas, a no ser que yo lo considere sagrado. Ahora bien, si hierro, también los de la antigüedad erraron, no
que quiera excusarme por causa de otros hombres, sino por motivo de la debilidad que hay en mí, según la carne, quiero disculparme. Esto está reconociendo que el libro de Mormón es imperfecto, que un escritor suyo como Nefi, al escribir este libro que lleva este nombre dentro de todo el convenio de lo que se conoce como libro de Mormón, está reconociendo que puede equivocarse, que puede haber imperfecciones en el libro de Mormón. Adelante, estimado Santiago. Y después miramos Mormón 8, 12, 16, 17. Adelante, Santiago. Sí, el que haya errores no significa que haya doctrinas erróneas, no es lo mismo. Yo creo que aquí Nefi, porque lo dice en otros sitios, está haciendo un ejercicio de extrema humildad, está reconociendo. Dice que en otros sitios dice que recibían revelaciones y que eran grandes en poder y en palabra, pero que luego a la hora de escribir les costaba mucho trasladar todas sus experiencias espirituales, todas sus predicaciones, todas sus profecías, les resultaba muy difícil trasladarlo a un soporte escrito. Entonces dice, temo equivocarme, y si hay errores, son errores de hombres, me disculpan, pero no está reconociendo que haya ningún error doctrinal, sino errores de los hombres en cuanto a hacerlo. De hecho, como hemos visto antes, estaban escribiendo sobre planchas de oro, planchas metálicas, que tenían que hacerlo con un martillo y un cincel, no es como ahora que escribimos en un teclado o en una hoja con un papel, con un bolígrafo bueno, que hasta podemos borrar, sino que estaban escribiendo en un soporte muy complicado, que costaba mucho de manejar y que era muy difícil de hacer. Por lo tanto, unimos la humildad a la dificultad y aquí encontramos la explicación. No significa que hayan errores doctrinales, sino que pueden haber errores de los hombres. Y si quieren, por curiosidad, yo le puedo citar 2 errores reales del libro de Mormón que prueban su veracidad, histórica. Hice una vez un vídeo que los errores del libro de Mormón demuestran que es un libro histórico antiguo. Porque, por ejemplo, a ver, lo tengo por aquí, si me permite que lo busque. Alma 24:19 dice, enterramos nuestra, algo así, si quiere lo buscamos para que vea lo que Alma 24:19. Es un error que se da uno cuenta que el que estaba escribiendo se equivocó y como no podía corregir porque no tenía un corrector de textos, porque estaba escribiendo sobre una plancha metálica, pues tuvo que corregirlo sobre la marcha, como antiguamente, no sé si sabe, si usted de mi época, antiguamente cuando uno hacía un escrito y escribía sobre un libro o sobre un libro de actas, cuando se equivocaba tenía que poner digo. Es decir, yo ponía, se han copiado 3 cosas y entonces te dabas cuenta que eran 2 en vez de 3. Entonces ponía, digo, 2. Y entonces así quedaba corregido el 3 por el 2. Esa era la forma antigua de corregir los errores. Ahora es un corrector de textos y lo corriges. Pero en aquella época se ponía digo en español. Y aquí en este caso, Alma 24:19, pues sucede algo semejante, que si hubiera sido una copia escrita, un invento del siglo XIX, pues directamente hubieran roto el papel y lo hubieran escrito nuevo. Pero al ver cómo está escrito literalmente nos damos cuenta de que es una traducción de unas planchas metálicas. Alma 24:19 dice, vemos pues que cuando estos lamanitas llegaban a conocer y creer la verdad, se mostraban firmes y preferían padecer aún hasta la muerte más bien que pecar. Y así vemos que enterraron sus armas de paz, o mejor dicho, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. O sea, que el propio escritor, cuando escribe, pone armas de paz y dice, no, que armas de paz no son armas de guerra. Dice, mejor dicho, en vez de decir digo, hubiéramos dicho en español, dice, mejor dicho, enterraron sus armas de guerra en bien de la paz. Por lo tanto, vemos que si hubiera sido un invento del siglo XIX, el copista hubiera tachado esa cosa, hubiera roto la hoja y se hubiera arreglado. Pero como es una traducción de un registro antiguo sobre un soporte metálico, ese error confirma su autenticidad histórica. Y luego hay una en tercer Nefi 3:13 que ahí ni la corrige, ahí directamente ni se dieron cuenta, probablemente, y pusieron un error. Si quiere también lo leemos. Tercer Nefi 3:13. Son los 2 errores más evidentes. A lo mejor hay alguno más, pero yo conozco estos 2 que son muy evidentes y que testifican. Sí, dice, sí, envió una proclamación por todo el pueblo, que juntasen a sus mujeres e hijos, sus ganados, sus rebaños y todos sus bienes, excepto sus terrenos en un lugar. ¿Cómo se juntan los terrenos? Los terrenos no se pueden juntar, es una mala explicación, es un error gramatical palmario, ¿no?
Entonces, estos dos errores que son muy claros nos demuestran que es un libro histórico, que se equivocaron y como se equivocaron y no podían borrar porque estaban escribiendo sobre planchas, pues el error se perpetúa. Pero no es un error doctrinal, ni es un error de imprenta o un error de escritura, un error tipográfico que se diría. Esos son los errores. Y Nefi también, además, como se sentía que no transmitía todo lo que él sentía y decía, pues decía que para él era como un error el no poder expresar sobre un soporte físico todas las experiencias espirituales que tenían, que es algo normal. Si usted, que como yo, supongo que ha tenido experiencias espirituales, es muy difícil de contarlas y muy difícil de expresarlas y menos de escribirlas, porque son tan personales, tan intensas y tan grandes que el papel siempre se queda corto para contarlo. Eso sería un poquito la explicación. No sé si he contestado o quiere alguna explicación. Sí, correcto. Estimado Santiago, muchas gracias. Ha sido un programa excelente, maravilloso. Tenemos 1 hora 35 minutos y lo bueno es que el público se ha mantenido ahí. Por otro lado, el tiempo ha volado mucho y vamos a organizar un segundo programa, estimado Santiago, un segundo programa que sé que va a dar mucho que hablar. Ya después le estaré comunicando en manera privada. Entonces, de esta manera llegamos al final de este interesantísimo programa. Saludamos a todos los hermanos que vinieron acá al chat, a los hermanos de la iglesia, a los que pudieron entrar, y también a los miembros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Santiago, puedes despedirte también. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias por su amabilidad. Ha sido un placer estar en su casa, que es virtualmente su casa, y por lo tanto me siento muy agradecido por el buen trato que me ha efectuado. Y usted siempre dice que es muy fuerte y muy duro. Hoy ha sido muy blandito conmigo. Pero bueno, se lo agradezco. Otra vez ya discutiremos con amor y cariño, pero creo que este es el principio de una buena amistad. Yo solo quiero terminar diciendo que aparte de todas las pruebas históricas y arqueológicas que he mencionado y que en mi blog y en mi canal publico constantemente y que tengo ya docenas y docenas de pruebas de muchas más cosas que no hemos hablado, pero que demuestran la historicidad y la realidad del Libro de Mormón, por encima de todo ella está el poder espiritual que tiene el Libro de Mormón. Yo quiero testificar aquí públicamente a todo el mundo que yo sé que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, que junto con la Biblia testifican de que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor, que juntos nos ayudan a comprender mejor la verdad y juntos nos ayudan a acercarnos más a Dios. Es un libro que tiene un poder que sobrepasa cualquier entendimiento. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, nuestro conocimiento no es de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el Libro de Mormón cumple con todas estas características. Es la palabra de Dios, es un libro histórico, es un registro antiguo, pero sobre todo es palabra de Dios. Y quiero dejárselo con toda mi memoria y humildad en el nombre de Jesucristo. Bueno, muchas gracias, estimado Santiago, por su participación. Entonces, pues, a los que vayan a verlo después, también puedan analizar todo el trabajo que hicimos conjuntamente, tanto Santiago como mi persona. Bueno, me despido de esta manera. Son las... ¿qué hora? Son allá las 10 menos cuarto aquí casi 10 de la noche. Casi 10 de la noche allá en España. ¿En qué parte de España estás, Santiago? Yo vivo cerca de Guadalajara, en Azuqueca de Henares, pero soy natural de Valencia, de la costa. Yo soy valenciano, de pura cepa. Pero vivo aquí, pues, hace ya 22 años que vivo aquí en Azuqueca de Henares. Bueno, gracias Brenda, que estuviste por ahí, muy amable tú también. Cristiano católico evangélico, Adelaida Gamarra, Moisés Chimeno. Tiene ahí, bueno, tuvieron más personas, pero solamente ellos se manifestaron. Aaron Rocco, bueno, la hermana Edilma, la hermana Ángela, mi esposa, la hermana Soledad, mi suegra. Bueno, muchas personas estuvieron ahí pendientes de esto. Y muchas gracias por haber venido. Dios les bendiga y les guarda a todos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.